Hola, mi nombre es Jennifer Estrada Salomón, vengo de la carrera de Ingeniería Ambiental del segundo semestre de la materia de probabilidad estadística y les vengo a presentar el tema de la tabla de frecuencia para datos agrupados. Como vemos, aquí estamos en los conceptos de frecuencias. La frecuencia absoluta que se forma con F es el número de veces que aparecen en un atributo o un valor determinado de una variable. Se representa con F. La suma de todas las frecuencias absolutas es la cantidad de datos, que es n, es tamaño de la muestra. En los conceptos de frecuencia, la frecuencia relativa, que es f, es el cociente de la frecuencia absoluta y el número de datos. Se simboliza por fr y se expresa así. Fr es igual a fi entre n. La suma de todas las frecuencias relativas es igual a 1. La frecuencia relativa multiplicada por 100 nos permite obtener el porcentaje, que es fr igual a 100 de cada dato de la variable de la estadística. En la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o igual a un determinado dato. Se representa con f. La frecuencia absoluta acumulada del último valor es igual al número de datos, que significa n, tamaño de la muestra. En la frecuencia relativa acumulada, el cociente de la frecuencia absoluta acumulada y el número de datos se representa con el símbolo de fr igual a fi entre n. La frecuencia relativa acumulada multiplicada por 100 permite obtener el porcentaje acumulado. En la recolección de la información se registran en la pizarra las edades de los 30 estudiantes de la sección de quinto grado del Colegio Salomón Ibarra Mayorga del municipio de Managua. Los datos obtenidos son los siguientes: 9, 11, 10, 11, 12, 10, 12, 9. Y así sucesivamente con las siguientes edades. Por otro lado, tenemos la organización de la información, que se registran en la pizarra las edades de los 30 estudiantes de la sección de quinto grado del colegio Salomón Ibarra Mayorga del municipio de Managua. Los datos obtenidos son los siguientes: 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Por lo tanto, tenemos 4 nueves, 8 10 y esas serían las edades de los 30 estudiantes. Y por lo tanto, en la tabla queda de esta manera, que podemos tener la edad del estudiante o los años, el conteo y las frecuencias. Usando la misma técnica del conteo, resulta en la siguiente tabla la distribución de las frecuencias. Tenemos aquí, por ejemplo, el primero, que tiene 9 años. En el conteo son 4 y pues en la frecuencia pues son 4. En la edad, los años del estudiante son de 10. Y en el otro tenemos 4, 5, 6, 7, 8. Y ese es el conteo de 8 estudiantes. Y la frecuencia es de 8. En la edad, el del estudiante es de 11. Y acá en el conteo tenemos 11. Y al igual que en la frecuencia es 11. En la edad del otro lado, de la parte de la primera columna, tenemos al 2 estudiantes, o sea, 12 años. Y el conteo de 7, con la frecuencia de 7, que nos da un total de 30, de que sería la frecuencia. Al terminar se suma la frecuencia y de esa manera nos da los 30. En esa tabla de la frecuencia tenemos que son las variables, que es la variable X, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porciento de la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa acumulada
y el porcentaje de la frecuencia relativa. En nuestra primera columna de las variables de edades tenemos la edad de 9 años. En la frecuencia absoluta es de 4 y por lo tanto en la frecuencia relativa nos da 0.3. De ahí el porcentaje de la frecuencia relativa, que es Fr igual a Fr por 100 y es el 13%. Y en la frecuencia acumulada de Fi nos da 4. En la frecuencia relativa acumulada nos da 0.13 y el resultado del porcentaje de frecuencia nos da el 13%. Igual en la siguiente tenemos la edad de 10 años con la frecuencia absoluta de 8 y en la frecuencia relativa nos da 0.27 y en el porcentaje de la frecuencia relativa de Fr igual a Fr por 100 nos da el 27%, al que la frecuencia acumulada nos da 12, y en la frecuencia relativa acumulada nos da 0.4. Y por último, en el porcentaje de la frecuencia nos da 40%. En el tercero tenemos la edad de 11 años con la frecuencia absoluta de 11, la frecuencia relativa de 0.37, el porcentaje de la frecuencia relativa de 37%, la frecuencia acumulada de 23 y la frecuencia relativa acumulada de 0.77. Por último, el porcentaje de la frecuencia relativa de 77%. Y así tenemos la edad de 12 años con la frecuencia absoluta de 7, la frecuencia relativa de Fr es igual a F1 entre N, que nos da 0.23, del porcentaje de la frecuencia relativa 23%, la frecuencia acumulada de 30, la frecuencia relativa acumulada de Fr nos da 1 y el porcentaje de la frecuencia relativa del Fr me parece que es de 100%. Al final sumamos la segunda columna y nos da 30, que es el total, y al igual que en la frecuencia relativa nos da 1 y en el porcentaje de Fr nos da el 100% en su totalidad. Y así se constituye la tabla de la frecuencia. Y de ahí vemos lo que son las gráficas de la barra de gráficos, que son las edades del estudiante del colegio. Y pues de un lado tenemos X, Y, que son las edades, y tenemos 9 y sería 4 estudiantes, y 10 que sería 8, 11 que son los 11 y 12 que es el 7. Ese sería el gráfico de las barras y esa sería la frecuencia, al igual que es de 0, 5, 10 y 15. De mi parte sería todo. Espero y hayan entendido el tema. Hasta luego.